era un hombre temeroso. Pero ¿qué sucede? Como el diablo, Satanás está rondando por ahí, vio a Job que era un hombre fiel. Pero el diablo no procede por sí mismo, por si acaso, sino que para proceder, primero tiene que ir a pedir permiso a Dios. Si Dios le da, actúa, si no, no. El diablo, al ver a Job, un hombre fiel, firme, se va a Dios a pedirle permiso para zarandearlo, pues, ¿no? Le dice, el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Le dice a Satanás, ¿no? Vengo de rondar la tierra, dice. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Sí. Le dice, te sirve porque tú todo le has dado, tiene todo, por eso es que te sirve. A ver, quítale, le dice, a ver lo que tiene, a ver si no niega tu nombre, a ver si no te niega. Y el Señor le faculta, pues, ¿no? Le dice, anda, hazlo. Le quita todos sus bienes, mata a todos sus animales, criados, hasta los hijos. Lo dejó en la calle. Pero Job nunca rechazó a su Dios. A pesar de eso, él estaba más firme. Y al ver el diablo que no podía, vuelta se va a Dios. Y le pide nuevamente zarandearlo porque no podía, pues Job no rechazaba a Dios, no negaba a Dios, a pesar de que le había dejado en la ruina. Y Satanás se va, le pide facultad para nuevamente zarandearlo, que toque su cuerpo. Pero Dios le dijo, no, hazlo, pero eso sí, que no lo matara, que no le quite la vida. Eso sí le prohibió. El resto que haga lo que quiera, pero no le quite la vida. Se fue Satanás y le puso una enfermedad en su cuerpo que le daba una comezón, pero tremenda, que no podía resistir esa comezón. Y dice que cogía tejas de los tejados, pedazos de tejas, y con eso se rascaba, dice, porque le comía mucho, le daba mucha comezón esas heridas, y así sangraba. Pero nunca negaba a su Dios. Pero tenía a su esposa sí, todavía no lo mató a su esposa estaba en vida todavía. Su esposa sí era la infiel, pero Job no. La mujer quería pues que niegue a su Dios, que le dice, clama a tu Dios y muérete, le dice, pues no. Pero Job, como era un siervo fiel y temeroso, nunca se quejó de lo que Dios le había quitado. Dijo, Dios me ha dado, o sea, él reconocía de que todo lo que había tenido, todos los bienes, todas sus riquezas, era lo que Dios le había dado, que nada era de él. Por eso dijo, Dios me ha dado, Dios me ha quitado. ¿Qué más decía? Nada he traído a este mundo, nada tampoco he de llevar. Dice, desnudo nací del vientre de mi madre, decía, ¿no? Sin nada. Uno cuando nace acaso con riqueza. Desnudo nací del vientre de mi madre,
y desnudo también tornaré a la tierra, decía él, ¿no? Él reconocía de que todo lo que tenía no era de él, sino lo que Dios le había dado. Por eso su mujer le dijo, cuando clama a tu Dios y muérete. Al ver Satanás que Job no rechazó su fe y siempre creía en Dios, como Satanás no pudo, lo tuvo que dejar. Y Dios, dice, le multiplicó sus bienes que tenía. Le multiplicó y le hizo más rico de lo que era. Miren, hermano. ¿Ah? Le multiplicó. Por eso, hermanos, siempre hay que tener esa fe que nos hace falta. Hay que siempre orar al Señor, clamarle, para que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia que tanto necesitamos. Hay que pedirle a Dios si no lo tenemos. Como dice la Escritura, si uno tiene falta de sabiduría, ¿a quién debemos pedir? Dice, a Dios. Y Dios dice, ¿no? Pedidme y se os dará. Hay que pedir. Si no pedimos, no clamamos, no vamos a llegar a entender nada. Por eso, hermanos, a veces nosotros pensamos que estamos bien. Como dice Proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre parece derecho, mas su fin son caminos de muerte. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero muchas veces no sabemos a dónde estamos yendo. Por eso, hermanos, hay que clamar a Dios, que Él nos mostrará y nos enseñará, dice, cosas que nosotros no sabemos, cosas difíciles, cosas ocultas. Dios va a revelar. De golpe no nos va a revelar todo, solamente lo que Dios quiera revelarnos, nada más. Hay cosas secretas, como dice la Escritura, que Dios no te va a revelar así nomás. Porque las cosas secretas, dice la Escritura, pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, las que Dios nos revele. Así es, mis queridos hermanos. Por eso siempre hay que entender las Escrituras, hay que leer para poder entender, que Dios nos haga entender mediante su Espíritu, para que nosotros también en alguna manera haya momentos en que tengamos que compartir, podamos nosotros también compartir esa palabra, ese conocimiento que Dios nos da a las personas que no conocen. Se van a encontrar muchos de ustedes con personas que van a criticar, van a contradecir las cosas de Dios, hasta les van a amenazar, en fin. Pero si ustedes actúan con sabiduría, van a vencer al enemigo, hermanos. Porque dice la Escritura, ¿cómo se va a corregir a los que se oponen? ¿Cómo? ¿Con qué? Dice la Escritura, con mansedumbre. Que con mansedumbre se corrija, dice, a los que se oponen. Por eso el predicador tiene que tener mucha paciencia cuando salga al campo o cuando va a compartir las cosas de Dios con una persona que te va a contradecir, que se va a oponer contra las cosas de Dios.
Él te va a contradecir, pero tú no le vas a hablar pues en una forma prepotente o también colérica, no. Ahí está la mansedumbre, la inteligencia. ¿Cómo contestar a esa persona? ¿De qué manera? A aquellos que se oponen. Así es, mis queridos hermanos, muchas cosas van a ocurrir a aquellos hermanos que van a salir al campo, a los que salen a distintos lugares a compartir las cosas de Dios. Unos serán aborrecidos para que se cumpla la Escritura, ¿no? Que dijo Jesús: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Algunos serán muertos, otros serán presos y en distintas maneras por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A muchos matarán, dice, ¿no? Hasta de nosotros mismos, dice, nos levantaremos el uno contra el otro, entre hermanos, dice. Unos a otros se entregarán, dice, ¿no? Por eso, hermanos, la paciencia es muy necesaria, como dice la Escritura, para que por la paciencia, dice, tengamos esperanza. Si tenemos paciencia, hay esperanza también para esa persona. Porque la paciencia os es necesaria, dice, ¿no? Para que por la paciencia tengamos esperanza. Hermanos, si yo les contar anécdotas, que lo que sucedía antiguamente, hermanos, a los predicadores han perseguido, han querido matar, pero Dios, cuando el cristiano está firme delante de Dios, está con esa fe firme, hermanos, Dios lo cuida. Hay amenaza de muerte, te amenazan, pero Dios no permite. Así duermas en la calle, no te va a suceder nada porque estás confiado en Dios. Así es, mis queridos hermanos. Siempre la recomendación de nuestro Señor Jesucristo: amados los unos a los otros, no murmurando, no hablando el uno contra el otro, dice, no chismeando. Nos habla la Escritura, nos habla el mandamiento de Dios. El amor es muy importante, hermanos. Primero el amor a Dios, luego el amor fraternal entre hermanos. Si nosotros practicamos este amor fraterno, estamos cumpliendo la ley, dice la Escritura. El que ama, dice, ¿no? Cumplió la ley, el que ama a su prójimo. Pero a veces, hermanos, muchos de nosotros amamos solamente de palabra, pero en hechos no lo demostramos. Por eso Dios dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obras y en verdad. Aprendamos a perdonar. Muchos de nosotros, porque el hermanito nos insultó, la hermana, o en fin, le guardamos el rencor. Y eso no recomienda la Escritura. ¿Qué dice el mandamiento? No guardarás rencor, dice, ¿no? A los hijos de tu pueblo. No guardes rencor. Dice la Escritura, dice el mandamiento, no andes chismeando, no hables contra tu prójimo. No codicies los bienes de tu prójimo.
Pero hermanos, a veces, como decía el apóstol Pablo, lo bueno que yo quiero no lo hago, mas lo malo que no quiero, esto sí lo hago, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué decía? Porque veo dentro de mí otra ley que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo el pecado. Tenemos otra ley dentro de nosotros, la ley de la carne, que se revela contra la ley de nuestro espíritu para llevarnos cautivo al pecado. Por eso nosotros tenemos, como les digo, tenemos que dar lugar al espíritu, no a nuestra carne, no al mal. Porque si nosotros le damos más cabida al mal, en otra parte de la Escritura dice, hermanos, que nuestro mismo espíritu se revela contra nosotros. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque lo dejamos de lado, no le damos importancia. Por eso dice la Escritura, si alguno dice que ama a su hermano, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, dice, ¿no? Y a veces, hermanos, venimos a clamarle a Dios con nuestras manos manchadas, con iras, contiendas. A veces hay pleitos en nuestro hogar o en la calle, y así venimos a clamarle a Dios. Y Dios dice, no, levantemos las manos sin ira ni contiendas, dice, para que Dios nos escuche. Y en otra parte también dice, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hay paz en nosotros, solamente andamos en contiendas, en pleitos. Pero como carne tenemos que tratar de ir hacia adelante a tratar de vencer ese mal que siempre está en nosotros. Hay que luchar, porque nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, potestades de este siglo. Son lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Así es, mis queridos hermanos. Bueno, no quiero cansar a los hermanos y ojalá que hayamos entendido algo siquiera de esos consejos que en primer lugar me sirva para mí, porque también soy un pecador que quizá no ando conforme a Dios. Que Dios tenga misericordia también, hermanos. Bien, queridos hermanos, ojalá que haya servido de algo y que la paz de Dios sea siempre en cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Y con mis hermanos.